Las nuevas formas de la experiencia social están modificando las condiciones en las cuales se construye la identidad de los niños y transcurren las infancias de las nuevas generaciones. ¿Qué funciones emergen y se materializan a través de las canciones en tanto productoras de sentido y constructoras de la identidad en las infancias? ¿Qué nos dicen compositoras y compositores de músicas para las infancias? El poder que tienen las canciones para meterse en nuestra vida y para ir, digamos, conformando nuestras personalidades, nuestras ideas de mundo, nuestras subjetividades, nuestras construcciones a nivel social, realmente tienen un poder muy grande. Si no, fíjense cómo se usa la música, por ejemplo, en las publicidades, los jingles. En muchos lugares la música está presente con discursos muy fuertes, un texto muy cortito de Luzmila Mendivil, no sé si la conocen, una peruana, doctora en Ciencias de la Educación, creo que es, y en música también, porque es muy interesante lo que ella dice, y ella dice, las canciones vienen a ser discursos ideológicos transmitidos y consumidos por las personas en sociedad, a partir de los cuales se construye el concepto de realidad y, por tanto, la subjetividad personal y colectiva. Así que fíjense, esto lo dijo en el 2014. El mensaje que estemos poniendo ahí adentro, entonces realmente pueden pasar muchas cosas alrededor de una canción, como por ejemplo todas estas canciones tradicionales que están enunciando discursos autoritarios, por ejemplo el famoso marche soldado, cabeza de papel, si no marcha de soldado, cabeza de cartón, si no marcha derecho se va para el rincón. Bueno, estas cosas son muy fuertes y se van instalando y van generando patrones de conducta, también pueden ir condicionando, ¿no?, estas personalidades que están formándose. También siempre en la facultad hubo un espacio muy interesante de música para niños. Tal vez, cuando yo entré a la facultad, muy pensada desde lo didáctico, eso también hay que decirlo, ¿no? Muy con esos resabios de que la canción debería servir para algo, o que debería servir para o dejar un mensaje, o servir para un contenido musical. Recordemos que las canciones infantiles vienen de aquellas instancias en donde la infancia no estaba entendida como es hoy la infancia, ¿no? Y donde eran canciones vinculadas al adoctrinamiento, ¿no? Como por ejemplo hacer Rina Serrán, los maderos que piden pan y les cortan el pescuezo, ¿no? Ahí hay un claro mensaje de, bueno, no hagas piquetes o no salgas a reclamar porque te puede pasar esto. Después había otra que yo sabía que era una niña, lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no podía jugar porque tenía que planchar. Así planchaba, así planchaba, así planchaba. Era una canción con mímica, pero la pobre niña todos los días de la semana tenía que hacer algo de la casa y no podía jugar. Y el domingo, ¿qué hacía el domingo, que era el día de descanso? Iba a misa. Bueno, breves incursiones por los jardines de infante, donde estaban, recuerdo las canciones que traían mis hijos, ¿no? De aguardar cada cosa en su lugar, a lavarnos las manos, nos cepillamos los dientes, así, todas canciones como para generar hábitos, ¿no? Entonces, también hay una parte ahí de la música infantil que viene de ahí. Hablarles en el idioma, a su manera, o rescatar cosas que a ellos les pueden significar, que puede ser un valor. No un valor de lavarse las manos, sino un valor de la forma de pensar, ¿no? De la forma de construir un pensamiento.
Las canciones son un referente importante en el proceso de socialización al interior de las familias y dentro de las instituciones educativas, así como en la conformación del imaginario colectivo. Constituyen una fuente de endoculturación en niños y niñas. Entonces, una canción puede ser un agente de cambio, digamos, en un sentido, pero también en otro. Entonces, así como hay canciones que seguramente pueden dar fuerzas, pueden alentar a cuestiones positivas, hay otras que van por el camino contrario. Unas cuantas canciones de canticuénticos han generado algunos cambios muy importantes. La que más cambios generó hasta el momento, esos cambios que realmente uno le hacen poner la piel gallina, es Hay Secretos, porque es unas niñas que estaban sufriendo y los ayudó a poder contar sus secretos y a poder empezar a recibir ayuda. Pero hubo otras canciones que también han generado cambios. Por ejemplo, una que ha generado cambios muy lindos es Noni Noni, la canción de cuna, porque hubo algunos papás que nos contaron que volvieron a abrazar a sus hijos a partir de haber escuchado esta canción. Entonces, este tipo de cambios, que una canción pueda provocar este tipo de cambios, que uno pueda comunicar, compartir una experiencia tan hermosa como es la de acunar, cantar, a quien está yéndose a dormir, poder compartir eso y que otra persona del otro lado lo empiece a vivenciar, digamos, a través de una canción, es algo muy fuerte. O lo mismo lo que pasó en muchas escuelas o jardines con la canción Quiero para mí. Es una canción que habla de la solidaridad, de un mundo más inclusivo, donde yo puedo estar bien si el prójimo también está bien. Bueno, esa canción ayudó también a que muchas nenas y nenes empezaran a ver este tema de compartir, de tener más en cuenta al otro. Entonces creo que las canciones pueden tratar de hacer todas estas cosas. La música articula la igualdad y la diferencia, inclusión y exclusión, quiénes somos nosotros y quiénes son. La canción, ¿hecho artístico? ¿Hecho pedagógico? Las primeras canciones de mis primeros discos son un poco más naif. Y yo las miro así ahora, ¿no? Con el tiempo. Primero tienen mucha aula, como cuando uno dice que la maestra tiene el dedo partido de tiza, o que la maestra de nivel inicial tiene hora de cambiar pañales porque trabaja con los más chicos. Bueno, lo mismo me pasaba a mí con las canciones y la guitarra. Yo estaba con los chicos chiquititos, permiso que acá tengo, y los nenes de sala de 2 y 3 están así, ¿no? Se balancean, los más chiquititos para mantener el equilibrio, entonces yo empezaba, bye, a ver acá, bye, ven, bye, ven, bye, ven, bye, ven, voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo en mi lugar. Y empezaba, vino Mayra y vino Azul, y está también Delfina, ¿no? Y entonces las canciones que yo componía en esa época tenían mucho que ver con el aula, con esto de, y ahora no quiero hacer más vaivén, y salto, 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 arriba, 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 salto, ¿no? Y entonces me iba de lo que era la canción más tradicional del jardín, pero igual las cantaba, juro, todos los bichos tienen una canción. Entonces, eso en mi época de maestra estaba muy presente porque surgía la necesidad de ir de un lugar al otro, de trasladarme, entonces pensaba, de qué manera podemos cantar algo lindo para trasladarnos, que no sea solo el trencito, o para saludarnos, de qué manera nos podemos saludar, que no sea solo diciendo hola chicos, ¿cómo están? Y esto mismo surge en Risas de la Tierra, la escuela que yo fundé en el año 2005, porque los maestros componen canciones para estos rituales de bienvenida, por ejemplo. Entonces hay un maestro que compuso
Dice, bienvenidos a la ronda de este encuentro, ¿no? Y entonces empezamos con los pies, las palmas, los cachetes, la voz. Entonces, las canciones también surgen desde un lugar de la necesidad de lo que uno está haciendo. Pero después me pasó que me invitaron de Paca Paca a componer canciones vinculadas a las leyendas. Y eso fue lo mejor que me podría haber pasado, porque yo salí de mi mundo conocido. Salí del juego de la sala y el jardín, o de las emociones, de lo que yo quería decir. Y de repente tenía que componer una canción para la leyenda del picaflor, o componer una canción para la leyenda del oso hormiguero. Entonces empecé a investigar sobre los ritmos de cada lugar que estaban asociados a esas leyendas, y mi música se enriqueció, mi poesía se enriqueció, porque a veces nos pasa a los músicos que no siempre reconocemos qué es un tema, ¿no? Y esta situación donde estamos un lunes a la noche conversando acerca del lenguaje musical y de cómo lo compartimos con los demás, etcétera, podría ser el tema de una canción. ¿Qué es lo que quiero decir aquí, ahora, hoy? ¿No? Y entonces a mí ahora en este momento me nutre eso. Ahora me nutre un poco como musicalizar lo que está sucediendo en el presente. Pero bueno, pasé por distintas etapas, como les decía antes, Minimalito fue otro ciclo de Paca Paca, que era para los nenes más chiquititos. Entonces me decían, bueno, a ver, componé temas que yo jamás hubiera escrito, ¿no? Por ejemplo, Dejar el chupete. A mí me molestan un poco las canciones que son demasiado didácticas, me gusta más divertirme, ¿no? Que me digan, ya, ahora te cepillas los dientes y te lavas la mano y nos sentamos y nos quedamos calladitos. Esas canciones no me gustan. Entonces, de repente, tener que componer para para jugar con los amigos en el jardín, para ir con la mochila a la sala, fue como un desafío hacerlo en forma creativa, ¿no? Entonces, también fue interesante que me dieran esas temáticas como para salirme un poco del surco de la maestra ciruela que a veces nos pasa, nos agarra a las personas que nos dedicamos a la docencia. Canciones que cobran como un vuelo propio y no sé por qué. Hay algo en esa canción que a muchas nenas y a muchos nenes los estimula de una manera muy fuerte y positiva. Entonces, una canción que nació para jugar, para bailar, y fundamentalmente nació esa canción porque en Santa Fe hay una cumbia, digamos una cumbia santafesina, que es como la música fiestera de Santa Fe. Entonces en todas las fiestas tenía que haber una cumbia, pero no había cumbias para nenas y nenes, había cumbias con letras para adultos, con dobles sentidos, con letras que no eran adecuadas para ellos, y en cada fiestita tenía que haber cumbia. Y dije, no, vamos a hacer una cumbia, me compongo una cumbia para nenas y nenes, y por lo menos tienen una para la fiesta. Y bueno, y un sábado a la mañana me desperté cantando sola así. Mueve la panza, pero no le alcanza. Y a partir de ahí la empecé a escribir. Pero esto que pasó después con la cumbia del monstruo, en realidad no fue planeado, pero por supuesto que es un regalo. Riesgo de ser pesado y repetitivo, les quería agradecer mucho que nos regalen un poco de su tiempo al estar acá. Gracias a ustedes, gracias. Gracias a ustedes. Quería preguntarles sobre la implicancia pedagógica en su música. Si bien sus composiciones musicales están pensadas desde lo artístico y han mencionado que con sus canciones buscan despertar aspectos lúdicos en las infancias, ¿se podría decir que también están pensadas desde lo pedagógico como un material educativo? Mira, nosotros realmente no pensamos la música desde lo didáctico o desde lo educativo. Sin embargo, creo que lo ha podido percibir el docente, terapeutas, lo ha podido percibir gente que trabaja
tienen la lucidez Claro. para usar la música como herramienta. A nosotros eso nos vino como una sorpresa, un rebote de sorpresa. Cuando hacemos una canción nos emociona, o no viene desde un lado artístico, de esa imagen con algo, con una cultura política, bueno, no va a suceder la canción si no viene por ahí. Incluso las canciones que son para bailar, las canciones que son juegos también, pero ese juego también viene de ese punto artístico, ¿no? De Sí, ese punto poético. poético. Y lo pasó que nos sorprendió y nos maravilla y nos parece que también es una prueba de cuánto el arte puede provocar, es que nos empezaron a llegar anécdotas distintas esferas. Muchos terapistas que trabajaban con niños con TEA o con niños que tenían alguna dificultad con el desarrollo del lenguaje y nos decían, no saben la maravilla que ha sido poder trabajar en tal canción para desarrollar el lenguaje. Y claro, el arte en general, si es lúcido o si la persona que está de mediador entre ese arte y el niño o las infancias, ya sea docente, ya sea terapista, ya sea fonoaudiólogo, si tiene las luces, si tiene la sensibilidad necesaria para llevarlo con sus conocimientos al lugar adecuado, pues bueno, eso Genial, claro. va a ser genial. Realmente nunca lo hemos pensado con ese sentido, pero bueno, tiene esa función también. La canción es un hecho artístico antes de ser un material educativo. En realidad, el repertorio está más pensado desde un costado artístico, pero eso no significa que no se puede usar como recurso pedagógico. En realidad, no tiene una primera intención pedagógica específica, pero sí sabemos que digamos, los docentes lo usan y hacen maravillas en material, como recurso pedagógico, que eso creo que es algo que el docente tiene que aprender a hacer, ¿no es cierto? Y me parece muy, muy valioso. Cuando encuentra un repertorio, un material que artísticamente le parezca que es interesante, que es valioso, incluso que se comprometa afectivamente con ese material, porque es importante que el docente mismo disfrute de ese repertorio para poder hacer que disfrute el alumnado, en este caso las nenas y los nenes. A la hora de componer, ¿vos pensás en esto de decir, bueno, y si esto lo agarra un maestro, puede servir para desarrollar tal cosa o No, es una a la hora de casualidad? componer, no es una casualidad, ni a la hora de componer lo pienso. No es una casualidad porque yo soy docente y ya no lo puedo no ser. O sea que eso me sucede aunque yo no quiera, esa manera de pensar. Pero yo no lo pienso específicamente en qué podría ser un docente con esto. Lo que sí hago es, una vez que ya está el tema, que ya está grabado, que ya pasó un tiempo, porque me pasa que cuando termino de grabar los temas no los quiero ver ni en figurita porque no los aguanto. Cuando ya tomé una distancia y los vuelvo a escuchar, sí, de ahí empiezo a desmenuzar y a ver qué puedo trabajar con eso. Los brujos hechiceros también es muy interesante. Yo le hice así, no sabía que iba a ser así, pero ahora le hago, es como de las canciones que más uso para trabajar, porque tiene muy clara la diferenciación entre la parte A y la parte B, donde la parte A es bien métrica y la parte B es más libre. Entonces, también musicalmente se pueden hacer cosas distintas. Entonces trabajo mucho con algún ritmo tucurucutum, chucutum, pam, pam, chucutucutum, chucutum, pam, pam. Esas somos brujos hechiceros. Y después cuando empiezan los hechizos, se va a la métrica y pasa a ser más tímbrico y a hacer sonidos de laboratorio. Y entonces, bueno, permite como mucha cosa. No están pensados como recursos didácticos en sí mismos, sino que los docentes encuentran cómo llevarlos a las aulas con sus propias herramientas, cómo convertirlos en... Por supuesto que hay canciones que sí, a donde hay cuestiones que son más, no sé, si uno piensa ya en los géneros folclóricos que nosotros abordamos en las canciones, ya hay un contenido, porque se pueden trabajar los géneros folclóricos, ritmos, cuestiones que tienen que ver con los géneros nuestros a través de las canciones. Pero por ahí
otras cuestiones melódicas, cuestiones rítmicas. Hay que empezar a buscar qué para qué cosa. No hay ninguna cuestión sistematizada. Hicimos un trabajo con tu canción Claudia Clelia Clavelina, Ajá. trabajando los ostinatos rítmicos. Y nada, quizás preguntarte si vos hacés las canciones con una intención más pedagógica o artística o complementando las dos. Trabajamos como con ese saber de los ostinatos superpuestos. La verdad que no lo hice para que alguien haga eso en una clase, pero evidentemente si yo no lo hubiese hecho en mis clases, no estaría en la canción. O sea, es inevitable eso, ¿viste? Todo lo que vos vas recorriendo y demás, que esté en todo, ¿no? Por eso, yo no te podría decir si lo hice adrede o no. Creo que no lo hice adrede. Pero en el fondo seguramente pensé que alguien lo iba a usar para hacer. El poder que tienen las canciones para meterse en nuestra vida y para ir, digamos, conformando nuestras personalidades, nuestras ideas de mundo, nuestras subjetividades, nuestras construcciones a nivel social. Hablarles en el idioma, en su manera, o rescatar cosas que a ellos les pueden significar, que puede ser un valor. No un valor de lavarse las manos, sino un valor de la forma de pensar, ¿no? De la forma de construir un pensamiento. Mis primeras canciones de mis primeros discos son un poco más naif. Tienen mucha aula. Baile, 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 baile. Voy, vengo en mi lugar. Pasó que me invitaron de Pacapaca a componer canciones vinculadas a las leyendas. Y yo salí del mundo conocido. Y mi música se enriqueció. Mi poesía se enriqueció. Realmente no utilizamos la música desde lo didáctico o desde lo educativo, pero bueno, tiene esa función también. En realidad el repertorio está más pensado desde un costado artístico, pero eso no significa que no se puede usar como recurso pedagógico. No lo pienso específicamente. ¿Qué podría hacer un docente con esto? Lo que sí hago es, una vez que ya está el tema, que ya está grabado, sí, de ahí empiezo a desmenuzar y a ver qué puedo trabajar con eso. Los Brujos Hechiceros es como de las canciones que más uso para trabajar, porque tiene muy clara la diferenciación entre la parte A y la parte B.